Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy, 29 de septiembre. Pero primero vamos a darnos, como siempre, un minutito para poder poner nuestro nombre en el chat grupal y además continuar admitiendo a los compañeros antes de iniciar, ¿no? Entonces, en un minutito o dos más empezamos o continuamos en todo caso con la exposición de este tema, que es la relación jurídico-tributaria. Está bien, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a continuar en todo caso con este tema, ¿no? Que es el sujeto, perdón, la relación jurídico-tributaria y los componentes que estábamos revisando, ¿no? Entonces, habíamos visto lo que es o quién es el sujeto activo, ¿verdad? El Estado, representado por la administración tributaria, ¿no? Puede ser Estado central, eh, puede ser gobernación, puede ser municipio, puede ser aduana nacional, ¿no? Entonces, el, el Estado, como titular del derecho de recaudación, es el único que va a estar en la posición del sujeto activo, ¿no? Con un montón de derechos y unas cuantas obligaciones, entre ellas no, no infraccionar, no violentar los derechos del contribuyente que están establecidos en el Código Tributario y que ya los habíamos revisado, ¿no? Ahora estábamos viendo un poco, empezando a ver eh, lo que es el sujeto pasivo, ¿verdad? Como el obligado dentro de la relación jurídico-tributaria y que nunca va a estar en la posición del acreedor o del titular del derecho de la recaudación, sino más bien en la posición del obligado de cumplir con los deberes materiales y formales que representan las obligaciones de corte tributario, ¿no? Este sujeto pasivo, ya habíamos señalado que es un término genérico que incluye, que circunscribe a lo que es el contribuyente y el sustituto, que vienen a ser los sujetos pasivos, ¿no? Entonces, el, el sujeto pasivo es la persona que debe cumplir con las obligaciones, ¿verdad? Pero el contribuyente, eh, bueno, el sujeto pasivo, como persona que tiene que cumplir con las obligaciones, puede, al cumplir, puede que esté cumpliendo como aquella persona que está determinada expresamente en la norma, o puede que cumpla a título de otra persona, ¿no? En el caso estaría en la posición de un sustituto, con las eh, características que vamos a revisar, ¿no? Entonces, cualquiera sea el caso, contribuyente sustituto, ¿no? Van a erogar el monto que corresponde al pago de impuestos a favor del Estado. Y van a cumplir con la obligación material y además con las obligaciones formales, ¿no? Entonces, para diferenciar a estos dos, al contribuyente y al sujeto, perdón, al sustituto, eh, podemos decir que el contribuyente, bueno, para diferenciar el contribuyente del sujeto pasivo primero, ¿no? Podemos decir que el contribuyente es un término específico, ¿no? Que, que
pertenece o se circunscribe dentro de este término de sujeto pasivo. Pero cuando hablamos de contribuyente, hace referencia solamente a aquel sujeto que está establecido en la norma como obligado tributario. Entonces, digamos, que venda, a ver, ¿no? O el que obtenga utilidad. Entonces, aquella persona que obtiene utilidad, aquella persona que vende, que incurre en el hecho generador, en la que se perfecciona el hecho generador, ese es el contribuyente, ¿no? Porque a él está obligando expresamente la ley a cumplir con las obligaciones tributarias, ¿no? Y la otra figura, que es el sustituto, bueno, contribuyente pueden ser personas naturales, personas jurídicas, ¿no? Cuando adquieran obligaciones, derechos y obligaciones de corte tributario, como persona jurídica, no como un montón de individuos, ¿no? Y también las herencias yacientes pueden conformarse como contribuyentes, ¿no? Porque habíamos señalado que puede haber una herencia hace que se conforme una comunidad de manera prácticamente involuntaria, ¿no? Te declaras heredero y junto con todos los otros participantes somos somos todos los beneficiarios de aquella herencia, ¿verdad? Pero también si la herencia contiene alguna obligación, somos todos también los obligados para cumplir dicha obligación, ¿no? Entonces, entonces el, en estas herencias recientes, ¿verdad? El contribuyente es una comunidad, es como una persona jurídica, pero no tiene personalidad jurídica. Por eso dice carente de personalidad. Pero sí es una comunidad que está obligada al pago o al cumplimiento de obligaciones tributarias. No, por eso dice, es una unidad económica. Y así como unidad económica, por ejemplo, si en la herencia somos tres o dos o cuatro y, eh, y tenemos deudas tributarias, ¿verdad? Que vienen con la herencia, la administración tributaria solamente puede percibirle a una sola persona el cobro, al que le verifique que tiene patrimonio de los cuatro, de los tres, y le va a hacer pagar la totalidad de la deuda, ¿no? Por eso son responsables solidariamente. Pero eso no quiere decir que después no tengan obligaciones con la persona que ha pagado, ¿verdad? Porque si no, todos nos haríamos a los locos y esperaríamos que le cobre a alguien que tiene pues patrimonio registrado, ¿no? Aquel que paga por otras personas, aquel que paga por otras personas, ¿no? Entonces tiene el derecho de iniciar la acción de repetición. Y la acción de repetición, digamos, es pedir o exigir a la, a la persona por la que se ha pagado que nos reintegre lo que le correspondía pagar a ella. Entonces, si en esta herencia yaciente a uno de los cuatro herederos le cobran todo lo que deben impuestos en la herencia, ¿no? Este, esta persona a la que se le ha cobrado, a la que la persona a la que la administración tributaria se ha dirigido, tiene el derecho de iniciar la acción de repetición para poder perseguir la devolución de lo pagado por otra persona. Pero bueno, en los hechos, si, digamos, si no le han pagado impuestos, ¿verdad? Que todo el mundo le tiene miedo, ¿cómo van a pagar al que ha cancelado las obligaciones tributarias? ¿No? Es un poco menos que imposible, así que bueno, eh, es algo más
teórico que nada, ¿no? Y cuando hablamos del contribuyente como sujeto pasivo, no tenemos que hablar también de estos tres elementos que son la percusión, la traslación y la incidencia, ¿no? Que tienen que ver con el contribuyente y con el monto o con el impuesto determinado, ¿no? La percusión que hace referencia a, eh, a, eh, a la obligación legal que tiene, que está establecida en la norma, el sujeto que está obligado al pago, ¿verdad? ¿A quién se está dirigiendo la norma? ¿En quién está percutiendo la norma? ¿No? ¿Quién dice que es sujeto pasivo? ¿Quién dice que va a tener obligación de pagar? A eso se refiere a la percusión. Luego tenemos la traslación, ¿no? Y la traslación, digamos, es otro elemento, pero que ya no tiene que ver con, el, con quién es el designado por ley, ¿verdad? Sino más tiene que ver con quién efectivamente va a sacar los billetes de su billetera o cartera y va a entregar al cajero del banco eh, para cumplir con las obligaciones tributarias, ¿no? ¿Quién va a disponer efectivamente del patrimonio? ¿No? Puede que sea el contribuyente, ¿verdad? Pero a veces el contribuyente que está designado por ley, quien es el que debería pagar, tiene la posibilidad de trasladar esta obligación a a, a otros agentes económicos, ¿no? Y eso se llama la traslación, ¿verdad? Entonces lo que hago es un traslado de la carga tributaria, pero en mérito a transacciones, ¿no? Entonces, esto podemos ejemplificar en la venta de un bien, digamos, de manera formal en el comercio, que lo compra un intermediario, que lo vende otro intermediario, ¿no? Y así hasta llegar al consumidor final. Sabemos que el precio de la factura incluye el monto del IVA, ¿no? Entonces, si incluye el monto del IVA, el precio de la factura, el, el que está llamado por ley a cancelar, le está trasladando la carga tributaria a otra persona, o sea, a su comprador. Y si este lo vuelve a vender, lo propio, y si este vuelve a vender lo propio, hasta llegar al consumidor final, que es el que se lo va a comer y el que, en resumidas cuentas, va a pagar con o va a hacerse cargo de las obligaciones tributarias. Ahora, en cuanto a la incidencia, no como otro elemento que tiene que ver efectivamente con el contribuyente, ¿no? El, es, bueno, la percusión es quien está designado en la norma. La traslación es la posibilidad de que el designado en la norma eh, eh, traslade el cumplimiento de las obligaciones. Y la incidencia se da en último caso cuando hablamos de quién efectivamente va a disponer del patrimonio para pagar el monto determinado como impuesto. O sea, estamos esperando que ocurra la percusión y en su caso de ser posible, aceptado por la ley, exista la traslación, ¿no? Y una vez que se dé o no la traslación eh, o se compruebe la imposibilidad de realizar la misma, entonces va a haber una persona que va a cancelar o va a disponer efectivamente de su patrimonio para pagar el impuesto. A eso se refiere la incidencia, ¿no? Entonces, la percusión recae en una persona determinada por la norma, ¿verdad? Pero la incidencia puede variar, ¿verdad? Puede ser el mismo en el que recae la percusión, ¿no? O este lo puede vender el bien, ¿no? En cuyo caso la incidencia ya también va a cambiar.
Ahora, cuando hablamos de sujetos pasivos, la norma nos establece que no solamente, la norma nos establece que no solamente son sujetos pasivos los contribuyentes, ¿verdad? Sino que también hay una figura que se llama los sustitutos. ¿Y cómo es de deducir el sustituto? Es el que se hace cargo en vez del contribuyente, o sea, de llamado por ley de las obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué pasa? Le sustituye. Por eso se llama sustituto, ¿no? Y este sustituto no tiene la principal característica de que satisface una deuda que él no ha, que no es suya, ¿verdad? Una deuda ajena que proviene de un hecho generador en el que él no ha recaído, ¿no? O sea, podemos establecer, sin lugar a dudas, que el sustituto es ajeno al acaecimiento del hecho generador, ¿no? Solamente que ocupa el lugar de aquella persona eh, que, eh, en la que se ha perfeccionado el hecho generador. Y entonces, cuando ocupa el puesto del que ha originado, del que ha recaído en el hecho generador, lo desplaza en la relación jurídica tributaria y es con él, y es con él con el que el Estado tiene que entenderse, ¿no? Entonces, como dice la norma, ¿verdad? Solamente nos presenta dos figuras de, que pueden ser tomadas como sustitutos, ¿no? Los agentes de retención y los agentes de percepción. Y estos agentes de retención o de percepción pueden ser personas naturales o jurídicas, como dice el Código Tributario en su artículo 25, que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión, intervienen en actos u operaciones en las cuales deben efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo obligaciones de pasar su importe al fisco. Entonces, solamente existen dos clases de agentes de sustitutos, los de percepción y los de retención, ¿no? Ahora, más allá de ser personas naturales o jurídicas, el agente de retención es aquel que está llamado por ley a quedárselo una parte del sueldo, ¿verdad? A amputar el monto que corresponde a impuestos del sueldo del trabajador, ¿no? Ese es el mejor ejemplo, el empleador, ¿no? Que retiene lo que corresponde para el RCI. Y el, y el, digamos, esta gente de, esta gente de retención, ¿no? Si no lo retiene, ¿verdad? Si no amputa una cantidad de la cantidad principal antes de entregárselo al trabajador, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como se ha olvidado de retener o de percibir, ¿no? Entonces va a ser obligado él frente al Estado, junto con el otro. Pero si ha retenido y no ha pagado, él nomás es el obligado. Lo propio es la percepción, pero la percepción va al mismo fin, pero por diferente calle, ¿no? Eh, Cuando hablamos de los sustitutos como agente de percepción, ¿no? Son aquellos que reciben, juntamente con la nota fiscal o factura, el monto correspondiente a impuestos, ¿no? Por eso es que aquí se suele decir, eh, con factura tanto y sin factura tanto, ¿verdad? ¿No? Entonces, estos, eh, estos agentes de percepción, ¿no? Lo que hacen es
poner un precio a la mercadería y este precio ya incluye el IVA, ¿no? Está por dentro, se llama, ¿verdad? Porque si la factura dice 100, eso ha costado el IVA y además el artículo que estás comprando, pero no está discriminado. Entonces, estos sustitutos tienen que tener mucho cuidado a la hora de efectuar percepciones. Porque una vez que efectúen la retención o la percepción se vea efectivizada o perfeccionada, cualquiera de estas dos figuras, ya no va a tener obligación alguna el contribuyente o el designado en la ley, ¿no? Sino que toda la obligación ante el Estado va a ser para el sustituto. ¿No? Entonces, eh, está claro, ¿no? El agente de retención, el mejor ejemplo es el empleador. Se queda con una parte del monto inicial. Te ofrece 4.000 de sueldo, pero nunca te llegan los 4.000. Están en su casa, en su archivo, en su sala. Luego están los agentes de percepción, que en resumen son los que reciben junto con el monto de la factura, el monto que corresponde a impuestos. Y una vez que se realiza la retención o percepción, el sustituto se ve corresponsable. ¿No? O sea que el contribuyente ya no tendría más obligaciones ante el fisco. Ahora, en su artículo 25 del Código Tributario, ¿no? Más allá en el parágrafo o en el numeral 2, establece quiénes son los agentes de retención. Y dice que son personas naturales o jurídicas que están designadas en la ley para retener un importe del tributo, ¿no? Entonces, los de retención les designa la ley. eh, el, perdón, el agente de percepción, ¿no? El agente de percepción eh, tiene la atribución, de acuerdo al Código Tributario artículo 25, de obtener junto con el monto de las operaciones el tributo autorizado, ¿no? A la diferencia del agente de retención, que en vez de obtener junto con el monto, lo que hace es que él está en poder del monto original y amputa lo que corresponde a impuestos, ¿no? Entonces, no es que le otorgan ni recibe, ¿verdad? Sino que él es el que le quita una parte. Esa es una de las principales diferencias. Ahora, como les decía, la parte de la responsabilidad siempre es solidaria. Entonces, pueden las administraciones tributarias perseguir el cobro de sus acreencias, ¿no? A cualquiera de sus deudores. Por ejemplo, en una misma operación o en una misma deuda puede haber varios contribuyentes, como en las sociedades, ¿no? Hay varios fundadores, representantes. Entonces, tenemos que hacernos, cargo de las deudas, pero no de manera, digamos, de cada uno su partecita, sino de manera solidaria. Eso quiere decir que a cualquiera puede perseguir la administración tributaria para el pago total de la deuda. Y bueno, el que pague por los demás, pues tiene la acción de repetición, como ya habíamos visto. Ahora, cuando
hablamos de deudores solidarios, ¿verdad? El artículo 26 es claro cuando establece los efectos de la solidaridad, ¿no? Sabemos que la solidaridad es que a cualquiera de los deudores se le puede reclamar el pago de la totalidad, ¿no? Entonces, esa es la primera condición en los efectos de la solidaridad. Puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores. También señala que el pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás. Y es bueno, eso es lógico, porque la deuda eh, no estaba discriminada, ¿no? Está pagando toda la deuda. Y si son varios los deudores, el pago total de la deuda, ¿verdad?, hace que aquellos que deben ya no deban. Sin perjuicio de su derecho de repetir civilmente contra los demás. No, pero sí, bueno, otra vez me recalco, esta acción de repetición, si no la vas a, eh, si no la vas a, eh, esta, esta acción de repetición, si, si la vas a iniciar en la vía civil, ¿ya?, en contra del que debía impuestos y no ha pagado impuestos, es casi seguro que a vos tampoco te va a pagar, ¿no? Porque impuestos no podía encontrar nada para que le haga pagar. Tal vez estés pidiendo tiempo y dinero. Por lo que primero es aconsejable siempre, primero realizar esas averiguaciones y luego, eh, ya con conocimiento de causa, si tiene algún patrimonio, inmuebles sujetos a registro de dinero, ¿no? Entonces ya se puede seguir con la ejecución, ¿no? Pero en caso de que no encuentres nada, no hay deudas por dinero, pues entonces, ni modo, ¿no? Ahora, el cumplimiento de una obligación formal libera a los demás. Si varios somos los obligados, ¿verdad?, por ejemplo, en una herencia yaciente, y tengo que declarar dentro de 10 días en un formulario, por ejemplo, el 430. Voy y declaro, y yo nada más, no tengo que ir con las 10 personas, ¿no? Cuando el, cumplo con esa obligación formal, estoy liberando a los demás también del cumplimiento. Y como señala, también el artículo 26 dice que la exención de la obligación también alcanza a todos. O sea que si te multan, es para todos, ¿verdad? Si pagas, es para todos. Y si en algún caso se, se modifica de manera más beneficiosa estas condiciones, también son para todos, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de herencias, ¿no?, y para cerrar la idea, tenemos que saber que la administración tributaria pertinente no es la municipalidad, aunque estés heredando un bien inmueble. La, las, eh, las, estas herencias yacientes, ¿verdad?, Eh, a veces traen muchos problemas, ¿no? Porque no se puede subdividir, ¿no? Porque trae consigo deudas, porque trae consigo algunos otros aspectos administrativos que tienen que ser saneados, ¿no?, por los herederos y por los que conforman esta comunidad que se llama la herencia yaciente, ¿no? Pero si yo quiero que no afecte a mi patrimonio las deudas, tengo que declararme con beneficio de inventario. Ahora, si sé que es mayor el monto del patrimonio que las deudas, me declaro a título universal, ¿verdad? Y cuando estoy realizando estas declaraciones, ¿no?, como les venía diciendo, la administración tributaria no es la municipalidad y tampoco es el Estado central. La administración tributaria que corresponde el cobro a la transferencia gratuita
es el gobierno autónomo departamental, o sea, la gobernación, ¿no? Y luego tienes que ir a impuestos nacionales, ¿verdad? Tienes que ir a las dos administraciones tributarias, pero cuando si estarías vendiendo el mismo bien, en vez de heredando, tendrías que ir a pagar a la municipalidad. Entonces, eso, ¿no? Para cerrar esto de la responsabilidad solidaria y las herencias recientes. Y por último, también señalar que, bueno, si la herencia es una comunidad y hay responsabilidad solidaria en las herencias yacentes, también se puede percibir a cualquiera el pago de la deuda. Y también existe el derecho de repetición, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda hasta aquí, o no sé, no ha quedado algo muy claro, no se ha entendido, entonces en este momento podemos aclarar y absolver las dudas, ¿no? Antes de que les comparta el enlace para la siguiente reunión, ¿no? Que va a ser más o menos lo más en unos 5 minutitos para que empecemos en otros 5 para terminar un poco temprano. Mm, Personalmente no, doctor, ninguna pregunta. Entonces, si no hay consultas, nos vamos a irnos al receso y en 5 minutitos nos vamos a conectar. Hasta luego.